Hay que dar el trucutaque con las vacas. ¿Tú no tienes cuernos? ¿Cómo es eso que no tienes cuernos? Espera que pongo un poco más lejos. Así. ¿Y las mamis? Allí hay más. ¿Las mamis? ¿Dónde están las mamis? ¿Dónde están las mamis? Jo, con las gafas que pesas son. ¿Qué tal a todos? ¿Cómo estáis, familia? Hostia, no veo nada. Estáis escribiendo, no veo un carajo con las gafas. Hola, María. María, hola. Saludos, María, María, hola. ¿Y aquí quién pone? Ryan. Hola, Ryan, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa aquí? Estamos aquí con toda la familia numerosa, como podéis ver. ¿Veis? Yo y vacas. Super vaca. Hola, Ryan. ¿Ryan? Sí, Ryan. María, ¿qué pone aquí? Es que ¿sabes qué pasa? Llevo lentillas, perdóname, pero soy cegata. Si me habéis visto en algún vídeo, llevo gafas de vista. Y soy más ciega que la vaca esta. Pero mira, Rieveres, qué monas, mira qué monas. Todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿De dónde es mi familia que tengo aquí? ¿De dónde sois? ¿De dónde es mi familia? A ver, es que no puedo subir más arriba porque veis, aquí hay un cable de electricidad para que no se escapen. Y me puedo quedar en el trucutá con... ¡Ah! Míralas, hija puta gonorrea. Están allá abajo las madres. Coña. A ver si puedo ampliar. Míralas. Soy niño. María, ¿eres un niño? Pues pone María. Tendría que ser Mario, ¿no? ¿Por qué os ponen los nombres tan raros? ¡Qué bueno! ¿Te suscribiste? Gracias, guapo. ¿Me has dicho que eres un niño? ¿Te gustan los animales? A mí me encantan. Bueno, tengo un montón de shorts de mis gatos. Allá abajo no puedo ir porque está electrificado y no me quiero colar, que igual acaba de pasar con el tractor el jefe y me pegará. Hola, John, ¿qué pone aquí? John Black, John Back. Sí, si os gustan los animales, a mí también. Me gustan más los animales que las personas. Bueno, no todos son iguales, que quede claro. Estas gafas son gilipollas, te lo digo. Perdón, pero cada vez que me las pongo están tocando la parrala. Aquí, a ver, no podemos ver las que tenemos allá, la quinta china. No me quiero aproximar porque veis, está el cable este. Y esto tiene electricidad. Pero tú, se están poniendo las botas, ¿Has visto qué bien que comen y un montón de hierba? No necesitas cortacésped, ¿Qué tienes animales, María Sosa? ¿Tú tienes animales, María Sosa? Vamos a ver las otras, que a lo mejor las vemos más de cerca. Porque aquí con los cables de electricidad, si... Tú imagínate, si le da electricidad a una vaca, como ponga la máquina aquí, me quedo yo trucutar. Electrocuta. Toda electrocuta. Espera que no veo. Tienes 10 años. Ajá, muy bien. Pues a esta edad os gustan mucho los animales, que yo sepa. Yo tenía... Espera, que pongo frontal. Así nos vemos. Yo tenía un perro que era un... ¿Qué raza era? Espérate. Cuando vivía en Mallorca, adopté. Nunca los compro, Adopté un perro que era un malamute. Husky malamute. Y era más bueno y cariñoso.
y se portaba muy bien, ¿eh? Lo llevabas a pasear que parecía un caballo porque pesaba 50 kilos. Lo que pasa es que, claro, en un piso un perro no me gusta y por eso en un piso siempre tengo gatos. Si vivo en una casa y no tuviese gatos, tendría un perro. Porque me gustan, pero me gustan los perros grandes. Los chihuahuas esos no me gustan. Para gustos colores, ¿verdad? Pero esto está fatal, ¿eh? Ahora ha acabado de pasar el tractor. Y como para poner los pies ahí dentro, ¿eh? Soy creador. Ah, eres creador. Ah, ¿con 10 años ya has empezado a ser creador? Pues tienes una faenada, ¿eh? Porque para editar no te digo no. ¿Y qué haces? ¿De gaming o de qué haces? Espera, es que me toca el sol y no veo. ¿De qué haces? ¿De gaming? A ver. Yo es como si fuera mi blog. De mis paseos, que un día voy en bici, otros días hago ejercicio. Vale, cállate. Es que las gafas meta no paran de decirme que no me queda batería, es una pesada. A ver, ¿qué pone? ¿Qué pones? Soy nuevo creador de contenido. Ah, ya, sí sé. A editar y mucho, sí. Mira, yo te explico una cosa, que antes he hecho un vídeo en directo. Ahí. Por si quieres un poquito de experiencia. A ver, yo estuve en el año 2024, hice mi primer canal, ¿vale? Que no tenía ni papa de comer. Lo digo porque como si empiezas ahora, por si quieres tener un poquito de idea, porque es que de verdad que a mí me fue fatal. Todo aquel año me fue fatal. ¿Tienes hijos? Sí, pero mi hija ya está a ver, mi hija ya es mayor, tiene 32 años y trabaja en Estados Unidos, que trabaja con el rollo este del submarinismo, mirando peces estrambóticos. Ahora no sé cómo se llama el nombre. Se ha hecho la carrera de eso. Es decir, que nos vemos muy poco. O viene ella o tengo que ir yo. Así mismo. Espera, que me siento. Y así te explico. Y el tema... Uy, ahora me toca el sol aquí. Así. Y el tema es... Ay, ¿qué pone aquí? Hice un vídeo. Ah, muy bien, hiciste un vídeo. Bueno, yo te explico. Yo tuve un YouTube de que estuve... No, mira, no creo que te lo explique. Si entras en los directos, el último vídeo que he subido explico un poco lo que me pasó a mí en YouTube cuando empecé. Este es mi segundo YouTube que he hecho y me va mucho mejor. Y el tema es de que no pongas muchos hashtags ni etiquetas porque el algoritmo entonces los ignora. En la descripción solo pon 5 hashtags y en las etiquetas pon 10 hashtags, con el de los 10 incluido tu marca. Tu marca es, por ejemplo, la mía es Elizabeth Vip. Pero no pongas más porque entonces el algoritmo ignora totalmente lo que pongas. Es decir, ya es que ni lo muestra. Lo que me pasó a mí el primer año que hice el YouTube, que ni mostraba los vídeos. Era un poco pescado, no tenía ni idea, no tenía ni idea y entonces como es un robot que tiene que mostrar las cosas, pues no las muestra porque no lo entiende. Por eso de Roblox, de un vídeo, por eso si haces lo del tema de etiquetas y hashtags y descripción, pues te irá bien hacer eso, porque yo desde que he hecho este nuevo, porque este nuevo hace desde el 17 de noviembre del 2025. Es decir, llevo solo 4 meses. Pero como he aprendido un año si me veo las gafas no veo el chat. Como he aprendido un año de cómo funciona YouTube, es decir, es como si hubiese hecho un YouTube durante un año que no me ha servido para nada, pero me ha servido para experiencia.
Y ahora en este pues ya sé de qué va. Lo que pasa es que yo ahora solo hago como mucho shorts y vídeos una vez a la semana y ya está, porque no me pego la paliza editando porque es un rollo. Te pasas casi toda una mañana, todo un día, después el editor no se descarga el vídeo, que si ahora lo dejas, que si mañana sigues, que si no sé qué. Oye tú, yo lo hago como hobby, no como de esto y cansa, ¿sabes? Espera que no te veo. Es que, ¿sabes qué pasa? Toca el sol y no te veo. Aquí, a ver. ¿De qué país eres? España. Estoy, bueno, en Cataluña. España, Cataluña, Barcelona. Soy catalana. ¿Tú de dónde eres? Porque no habrá sombra, por el amor de Dios. A ver, me voy más para abajo a ver si hace sombra. Bueno, le decimos un poquito adiós a las vacas. Hasta luego. Hasta luego, cocodrilo. Es que ha sido un directo espontáneo, ¿eh? No llevo el micrófono, ni llevo nada. No sé si me escucháis bien. Porque ha sido que he salido a pasear y al ver las cachorras digo, mira, va, me pongo en directo. Por eso, a mí me pega así. No lo planeo, es espontáneo y natural. No me organizo ni la leche divina. Así van las cosas. Y a veces organizando me va mal, porque no me sale bien. Con que imagínate. ¿Qué dices aquí? Que no te veo. ¡No te veo! Se inundó este río y espera que pongo frontal. Estos días que ha llovido tanto, subió de tal manera que tapó el puente y aún está muy alto, no te creas, pero está súper que estaban los troncos por encima del puente y de todo, era una pasada. Es alucinante como el daño que hace el agua cuando está alterado, tú. Sí, esto estaba todo plano y ahora veréis todo lo que es el puente y eso, que a mí me da un poco de respeto porque sinceramente tanto agua, ¿sabes? Hace 2 días vine y estaba el puente todo tapado de agua y con troncos y de todo, aunque ahora veréis vosotros cómo está el río. Y como lo veo tan cerca, cuando pasas el puente me da un poco de cosa, ¿sabéis? Un poco de yuyu. Yo soy más de tierra, el agua no me apasiona. Y eso que soy Piscis, pero no soy mucho de agua, De meterte a un barco y después si se inunda a ver quién te salva, ¿verdad? Pero bueno, el aire también pasa lo mismo, ¿verdad? A ver, no os veo, ¿sabes? Porque toca el sol. Y como toca el sol no os veo. Alguien había con el chat. Pues lo siento. Porque es que ¿sabéis qué pasa? No veo el chat. Con el sol que hace y yo miope, no veo un carajo. Pero bueno, y si queréis me dejáis algún comentario y entonces en casa los puedo leer, que veo mejor. Y os contestaré. En los comentarios os contesto.
Porque si estoy andando y mirando por donde chafo para no matarme, es difícil mirar el chat, el sol que toca, yo que soy miope, y las piedras. Porque mirad cómo está el terreno, ¿vale? Como para despistarme mucho en el chat y matarme. Vamos a pasar el río este, ya veréis cómo está la cosa. Está la cosa que arde. Pues todo esto estaba inundado, ¿eh? Estaba llenito, llenito de agua. Estaba hasta aquí arriba, lo han limpiado rápido, pero el agua pasaba por aquí encima y estaba todo lleno de troncos. Y como suba más el agua se me lleva a mí. Pero mira cómo está todo. Oh, y eso de escuchar el agua tan cerca me da yuyu, ¿sabes? Ahora imagínate que suba de golpe y me voy. Me ahogo. Pero bueno, parece que ahora ya viene el buen tiempo. Allí que hay. Hay más bichos, ¿no? ¿Un pato? ¿O dos patos? Mira qué bien están ellos, ¿eh? A ver, no veo nada. Es que toca el sol y no veo nada. Si envías chats no veo un carajo. Lástima que el chat no sea como la IA que puede hablar. Así al menos os puedo escuchar, ¿no? Vaya rollo. Si fuera como la IA, que cuando escribes un mensaje te puede contestar hablando, entonces hay comunicación. Pero si en el chat no ves un carajo, ya te digo. A ver ahora si veo algo. Aquí. Aquí pone. Me tengo que ir. Sí, yo también, Mario. Yo me voy porque tengo que ir a comprar. Sí, ya te digo, ha sido un directo espontáneo porque he salido a pasear y me he puesto en directo. Con que muchos besos a todos, os quiero mucho, familia, y hasta la próxima. Hasta luego, familia. Cuidaros.